Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este su canal de Los Encanchados. Es un gusto saludarlos. Esperamos que estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Antes que nada, maestros, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, el día en la hora en la que estés viendo este video. Vamos a dar una revisión con respecto a este documento que ya te habíamos compartido el video sobre la lectura de lo que salió en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a ir dando revisiones. Esta va a ser la parte 1 del video para que podamos ir avanzando sobre la lectura, para que podamos ir subrayando y sobre todo para que todos y todas vayamos entendiendo qué es lo que estamos leyendo y cómo va funcionando. Bueno, pues sin más, vámonos claramente con este documento que dice Todas y todos contra el acoso escolar, guía para docentes de educación básica. Dice, mi voz importa, digo no al acoso escolar. Escuela libre de violencia, Secretaría de Educación Pública. Todos y todos contra el acoso escolar es una guía para docentes elaborada por la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, podemos asumir que es el documento nacional. Aquí puedes ir viendo, en este caso, el contenido que viene de manera normal en el índice para que más o menos vayas viendo qué es lo que se va a trabajar. Vamos leyendo primeramente nuestra introducción. Dice, en la nueva escuela mexicana importa mucho la felicidad de las niñas, niños y adolescentes. Esta se finca en espacios de convivencia que procuran el bienestar corporal, ¿sí? Son espacios de convivencia que procuran el bienestar corporal, mental, afectivo, sentimental y espiritual de nuestros alumnos. Por ello, es prioridad establecer relaciones pedagógicas y escolares libres de cualquier tipo de violencia. En este sentido, se ha transformado profundamente el currículo, para que desde la escuela y la comunidad se dé prioridad al respeto a la vida y los derechos humanos en el trato cotidiano. ¿Sí? Estos son partes que nos han agregado al currículo. Se busca erradicar estilos de vida y creencias y comportamientos ligados a la violencia estructural. Esto es algo muy ambicioso porque al hablar de erradicar estilos de vida, estamos o está, en este caso, la Secretaría de Educación Pública asumiendo que la injerencia que tienen los padres de familia, los profesores en los alumnos va a ayudar a contraponer muchas cosas que pasan dentro de casa. Y eso es algo muy, muy complicado porque entendamos también que muchas veces los padres de familia, al nosotros hacer alguna mención sobre algo que ellos consideran de manera normal, nosotros lo marcamos como una situación que no es correcta, pues por obvias razones esto también puede traer más problemas a la escuela. Esperemos que la SEP esté consciente de esta situación y que sobre todo que en este protocolo, en este documento que nos está dando para poder trabajar esto, pues obviamente que también haya ese apoyo, ¿no? A los maestros cuando lleguen en este caso o si llega en algún momento quejas sobre ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno. Avancemos. La Secretaría de Educación Pública defiende el derecho de las niñas, niños y adolescentes de convivir en ambientes donde se les reconozca, atienda, cuide y proteja, y al mismo tiempo que se les brinde estrategias de autocuidado. Del mismo modo, la CEP es promotora de la cultura de la paz, el diálogo constructivo, la solidaridad y de la solución pacífica de conflictos. Y en apego a esta vocación, busca garantizar escuelas libres de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Por ello, es necesario identificar y combatir las formas de violencia que se viven en los planteles educativos de nuestro país, mediante la aplicación de mecanismos para la prevención, la detección y la actuación oportuna en situaciones que atenten contra la integridad y dignidad de las personas. Esta guía se enfoca en el acoso escolar
como un tipo de violencia cuyas raíces nacen de aspectos no deseables de la interacción humana, tales como prejuicios, machismo, racismo, discriminación, exclusión, el menosprecio, la diversidad étnica, racial y de género, entre otros. Así pues, las presentes orientaciones están dirigidas a maestras y maestros de educación básica y tienen un enfoque formativo y preventivo. Las experiencias de aprendizaje aquí propuestas contribuyen al logro del perfil de egreso propuesto en el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022. De manera particular, el rasgo expresado del siguiente modo. Las y los estudiantes reconocen que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos con capacidad de acción, autonomía, decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y de discriminación. Para abonar a lo anterior y como medidas preventivas contra el acoso escolar, se propone que los centros educativos implementen 4 estrategias de convivencia escolar sustentada en la cultura de la paz. Nos mandan 4 estrategias y estas 4 estrategias vienen resolución pacífica de conflictos, desarrollo de habilidades socioemocionales, clima escolar inclusivo, gestión escolar democrática. La presente guía incluye experiencias de aprendizaje específicas para cada nivel de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, con el objeto de que las y los estudiantes identifiquen, reflexionen y discutan sobre el acoso escolar. Ok, entonces esto es importante porque entonces también nos habla sobre la parte de que si tenemos que los niños tienen que identificar, reflexionar y discutir sobre la parte del acoso escolar, es también importante que ellos sepan este documento, la parte de las reglas, cómo está estructurado y a partir de ahí, obviamente, ir haciendo esa crítica constructiva con respecto a situaciones que normalmente se sustentan dentro de las aulas o dentro de los espacios educativos y cómo son atendidas. Cada una de estas experiencias de aprendizaje está vinculada con actividades de la nueva familia de libros de texto gratuito. Es importante mencionar que se proponen orientaciones para detectar, notificar y atender casos de acoso dentro de los centros educativos, así como medidas de gestión escolar, como complemento a las estrategias de convivencia. Los propósitos primordiales de esta guía son ofrecer a las y los docentes de educación básica herramientas didácticas para afrontar con más recursos el problema de acoso escolar, así como impulsar un cambio esencial en la cultura educativa para que toda la comunidad sea capaz de identificar el acoso y haga lo que le corresponde para que el plantel educativo se convierta en un espacio pacífico, inclusivo y promotor de valores. Aquí yo creo que quedamos únicamente con el aspecto de los estudiantes, ¿no? Y creo que también vuelve a pasar esa misma situación, que centran las situaciones para poderlas atender dentro de la escuela cuando hay situaciones como estas que tendrían que estarse atendiendo también con padres de familia. Veamos que muchas veces los alumnos que se presentan dentro de la escuela, muchas veces son reflejo de las actividades que hay en los contextos en los que ellos mismos se desenvuelven. Por ende, esto es una situación que al alumno que llega a la escuela y trae toda esa historia del contexto en el que se desenvuelve a la escuela, muchas veces por eso existen roces, existen problemas, existen discusiones, existen querellas y existen muchísimas cosas que a final de cuentas nos llevan a que la escuela sea un espacio donde convergen diferentes contextos inclusive. Entonces, sí sería importante aquí que dentro de todo, si la finalidad dentro de un propósito primordial de este guía es el cambio esencial en la cultura educativa para que toda la comunidad sea capaz de identificar el acoso y haga lo que le corresponde
para que el plantel educativo se convierta en un espacio pacífico, inclusivo y promotor de valores. Yo creo que es una situación también que se tiene que afrontar y que se tiene que trabajar con los mismos padres de familia. Comentábamos sobre ciertas situaciones. Recordemos que a veces ha sido difícil este tipo de cambios porque generacionalmente hemos y hay gente que fuimos creados o fuimos educados con un modelo constructivista en el cual nos daban algo, conductista, perdón, donde nos daban algo y nosotros pues obviamente teníamos que cumplir para ciertas cosas. Teníamos que cubrir ciertos estándares, teníamos que ser de manera distinta. Y muchos padres de familia obviamente ven esta situación todavía de manera muy normal, el ser atendidos así, el de si te portas mal, te quito esto, y en lugar de trabajar con la parte humanista, dijéramoslo así, que viene en este nuevo proyecto, donde se debe de atender a partir del razonamiento y de mucha comunicación con los niños. Pero esta comunicación no solamente debe ser dentro de la escuela, también debe de salir de las puertas de la escuela, llegar a la comunidad para que los chicos sepan detectar incluso de situaciones en casa cuáles no son correctas y también, obviamente, todo esto mencionarlo para poder ir creando realmente un cambio de raíz en nuestra sociedad. Porque si tratamos de hacer una cosa en la escuela y otra en la casa, la verdad creo que va a ser muy complicado que estas situaciones pasen. Obviamente no es una situación que pase en todas las casas, ¿verdad? Hay casas en las que sí están apoyando, en las que sí hay ese tipo de cosas y en las que los padres de familia también, cualquier situación que se lleva a la escuela, están al pendiente, asisten, llevan a los cursos, van y se presentan, todo con la finalidad de poder ir mejorando también como familias. Entonces, aquí sería el punto de que generalmente toda la población escolar se comprometa a esta situación. Entonces, yo creo que también habríamos de pensar en una estrategia en la cual comprometer a las familias para que esto también se pueda dar. Acoso escolar. Vamos con la parte más importante, ¿no? ¿Qué es el acoso escolar? Se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre las alumnas, alumnos y el entorno escolar. Generalmente en privado y lejos de los ojos de los adultos, con objeto de someter, explotar y causar daño. Entonces, si aquí lo entendemos, la primera situación, que es generalmente en privado y lejos de los ojos de los adultos, podemos entender que por obvias razones la primera estrategia que tendríamos que atender es que los alumnos sean capaces de poder llegar y decir, maestro, sucede esto, ¿verdad? Para que esa sea la primera forma para poder atender este tipo de situación. El acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia por poseer tres características fundamentales: la intención, la repetición y la duración. Entonces aquí vemos que estas situaciones de violencia contienen estos tres tipos, tres características fundamentales. Con respecto a la intención, cabe mencionar que en edades tempranas hace en edades tempranas, como en el caso de las niñas y niños que cursan educación preescolar, su presencia puede no ser clara, ¿sí? O sea, podemos llegar a decir que normalmente en el caso de preescolar, este tipo de situación pudiera no llegar a ser clara. No obstante, aunque no se logre identificar una intención en la niña o niño que agrede, las conductas siguen siendo acoso si es repetitiva, ¿ok? Y tiene efectos negativos en la vida. Las víctimas de acoso escolar son objeto de violencia por una o varias de las siguientes circunstancias: apariencia física, color de piel, pertenecer a un grupo étnico, religión, situación migratoria, condición de incapacidad, orientación sexual, etc.
En todos los casos de acoso escolar, es importante no perder de vista la perspectiva de género para identificar si existen factores de discriminación, desigualdad y exclusión, basados en prejuicios y estereotipos de género. Es posible identificar distintos tipos de acoso, según el aspecto en el que se centre. Se puede sugerir algunas características para clasificar esta conducta. Al prestar atención en la forma de la agresión, es posible identificar al menos dos tipos de acoso: el físico y el verbal. Si en cambio se centra en los aspectos a los que se dirige la agresión, es factible hablar de un acoso socioemocional. ¿Vemos? Entonces, si se centra en los aspectos hacia donde se dirige, ya es un acoso socioemocional. Si la clasificación atiende al medio por el cual ocurre, el ciberacoso adquiere especial relevancia. Aunque algunas clasificaciones suelen considerar el acoso psicológico, el presente documento no lo contempla en su clasificación. Sin embargo, esto es así porque todos los tipos de acoso tienen efectos psicológicos en la víctima. Es decir, todo acoso es en cierto sentido acoso psicológico. Importantísimo que tengamos esto muy claro. Clasificación de los tipos de acoso. Énfasis en la forma de agresión. Un acoso físico, podemos ver que es la acción continua de una alumna o alumno, o bien de alumnas o alumnos, para lastimar u ocasionar lesiones temporales, lesiones corporales, perdón, a otro u otros, o deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o las manos. Acoso verbal consiste en expresar de manera directa o indirecta entre alumnos y alumnas palabras desagradables o agresivas cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas y también insultos. Énfasis en el medio. El ciberacoso consiste en utilizar las tecnologías digitales por parte de estudiantes como medio para intimidar, ofender, ridiculizar, denigrar o causar cualquier tipo de daño a una compañera o compañero, como las otras formas de acoso. Es un comportamiento intencional repetitivo que busca humillar, generar miedo y daño socioemocional a otras personas. Se puede dar en plataformas de mensajería, de juegos, redes sociales y en dispositivos móviles. Adicionalmente, por las características de estos medios, la información se difunde de manera inmediata, rebasa el ámbito escolar, se viraliza, se pierde su control y se dificulta la identificación de la o el estudiante que realiza conductas de acoso escolar. Lo anterior ocurre a espaldas del personal docente, el desconocimiento de las familias y con vaga conciencia de los efectos por parte de los educandos. Yo creo que esto es un problema muy grande, sobre todo cuando estamos hablando que normalmente en las escuelas, formativamente, no se les permite a los chicos ingresar con aparatos electrónicos. Por ende, no debería de haber videos ni nada por el estilo de estas situaciones. Y también es importante que siguiendo las realidades que observamos de las redes sociales, yo creo que es importante que los padres de familia hagamos conciencia sobre el acercamiento que tienen nuestros hijos a esas redes sociales con la anterioridad con la que están haciendo. Muchas veces les generamos una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter, una cuenta de TikTok
Y justamente los exponemos a eso si nosotros, padres de familia, y me hablo como padre de familia también, si nosotros mismos no estamos al pendiente de esto. ¿Por qué? Porque justamente no es una situación que haya que exponer a los alumnos en este tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué va a rebasar el ámbito escolar? Pues por situaciones que vienen de fuera. Ahora, esto es importantísimo porque si nosotros lo observamos y se sigue las limitaciones, en este caso del uso de las redes sociales, de las tecnologías digitales y que sea una realidad observable, esto se podría evitar desde la casa, al no dar un dispositivo, al no abrir cuentas de redes sociales, ni mucho menos tampoco dar el teléfono para situaciones que no deben de ocurrir. Tal vez en algún momento le damos a nuestro hijo el teléfono porque pues se tiene que ir solo o tiene cosas que hacer. Sí, claro, pero tenemos que tener control sobre esos dispositivos. ¿A qué me refiero? En cuanto llega a la casa mi hijo, entrégame el dispositivo, papacito, muchísimas gracias y voy a revisar todo lo que traes. ¿Por qué? Porque justamente eso tiene que suceder. Recordemos que aquí este apoyo para poder atacar ese todas y todos contra el acoso también involucra a los padres de familia. El acoso socioemocional, que consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o un alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público. Para reflexionar aquí. Dice, ¿has identificado alguno o varios de estos tipos de acoso entre tus alumnas, alumnos o en el plantel educativo? Yo creo que todos los hemos visto, ¿no? O sea, son situaciones que llegan a acontecer, pero ha sido como complicado esta situación de atender una. Y también ver si en algún momento la escuela va a poder realizar ese cambio o no. Vamos con el punto número 2 que nos dice, todas las agresiones son acoso escolar. Reconocer y aclarar la diferencia entre situaciones esporádicas de conflicto y acoso escolar es crucial para responder de manera oportuna ante cada caso. No es acoso escolar cualquier forma de violencia ejercida por adultos hacia menores. No es acoso escolar esto. Conductas esporádicas que causen daño físico, patrimonial y socioemocional. Por ejemplos, aquí tenemos dos compañeras que solían ser amigas, se dejan de hablar, el docente deja sin recreo a una alumna por no terminar la actividad, bromas en las que se intercambian roles de agresión, un niño golpea a otro en una ocasión porque no le presta un juguete. Los ejemplos mencionados representan formas agresivas o poco asertivas de reaccionar y que recurren en los espacios educativos. Si bien requieren de una oportuna intervención, no son acoso escolar. La mejor manera para identificar el acoso es reconocer que es un acto deliberado que tiene intención de dañar a otra persona de manera reiterada y aunque los tipos de agresiones pueden variar de un incidente a otro, la o el estudiante que realiza conductas de acoso escolar tiende a utilizar su poder para dirigirse a las mismas personas sin mayor remordimiento. Creencias sobre el acoso escolar. En muchas problemáticas relacionadas con la violencia, algunas prácticas que atentan contra la integridad de los demás se invisibilizan cuando las consecuencias no son inmediatamente palpables. En este marco, en donde algunas creencias sobre el acoso escolar se vuelven improcedentes en el contexto educativo.
A continuación, se menciona una serie de creencias sobre el acoso que tienden a normalizar e invisibilizar este tipo de violencia escolar y que por tanto deben mostrarse como creencias falsas y dañinas para las relaciones interpersonales en el plantel educativo. Nos marca una falsa creencia y una realidad. Por ejemplo, se dice, el acoso siempre ha existido, pero ahorita está de moda. ¿Cuántos lo hemos escuchado? Este tipo de creencias fomentan una actitud pasiva ante el problema. Que el acoso haya existido siempre no significa que no podamos hacer nada para evitarlo en el presente. La antigüedad de una creencia falsa no la hace verdadera. El acoso escolar ha sido objeto de estudio en la actualidad y se ha demostrado que tiene consecuencias importantes para los diferentes actores. La víctima, la o el estudiante que realiza conductas de acoso escolar y los espectadores, etcétera. Si nos damos cuenta, pues sí, hace mención realmente también a esta parte de que el acoso, pues sí, siempre ha existido, pero también ahorita dice exactamente esa parte, ¿no? De que ha sido un estudio de la actualidad. Entonces, en parte yo creo que también la forma de mencionarlo es correcta, más no la forma en la que se utiliza, porque también la primera parte tiene toda la razón. Este tipo de creencias van a fomentar una actitud pasiva ante el problema. Y el que haya existido esto no quiere decir que no podamos hacer nada por viajar, por cambiarlo. Ahorita ni aguantan nada. Ya por cualquier broma se quejan. Acoso de verdad es cuando te pegan. Esta falsa creencia invisibiliza otros tipos de violencia. La violencia no solo es física, se da en muchas formas, verbal, emocional, entre otras. Esto puede traer consecuencias graves en la víctima, como un bajo desempeño escolar, problemas de autoestima y conductas antisociales. Asimismo, la o el estudiante que realiza conductas de acoso escolar sufre consecuencias, pues aprende a relacionarse a partir del ejercicio abusivo del poder sobre los otros, lo que puede llegar a desgastar sus relaciones sociales en múltiples ámbitos. Eres niño, aguántate. Este tipo de creencias se basa en prejuicios y estereotipos de género, aquí también afectando al género masculino, que propician relaciones desiguales entre hombres y mujeres, fomentan que la discriminación por motivos de género y crean una idea de que la masculinidad que dificulta a los hombres el desarrollo de las habilidades socioemocionales importantes para su desenvolvimiento en el mundo. Ser niño no es sinónimo de fuerza ni de estar dispuesto a aguantar conductas violentas. Padres, también tenemos que pensarlo desde el momento en el que tenemos a nuestros hijos, cuando a veces se pega y, ay, ya, aguántate, no pasó nada. Desde ahí tenemos que verlo, ¿no? Exactamente, escuchar a nuestro pequeño, a nuestra pequeña, para que podamos, obviamente, hacerlos responsables sobre la parte de sus emociones. Es una niña, ¿cómo va a estar acosando a un niño? Esta creencia se encuentra relacionada con la anterior. Las niñas también pueden acosar, no solo entre ellas, sino a otros niños. El acoso que se da por parte de una niña hacia un niño tiende a invisibilizarse por prejuicios de género. Así como lo masculino suele asociarse a la fuerza, lo femenino se asocia hacia lo delicado. Tú eres el que provoca que te traten así. Es una creencia que revictimiza a quienes sufren el acoso. Las dinámicas de acoso no parten desde la víctima. Es la o el estudiante que realiza conductas de acoso escolar quien intenta satisfacer la necesidad de dominio sobre el otro. Piénsense que incluso si las otras personas nos provocan, no estamos justificados a hacerles daño de ningún tipo. Protagonistas del acoso escolar. Es importante considerar
que en las dinámicas de acoso escolar, la atención no solo debe estar centrada en la víctima, sino en diferentes figuras que intervienen dentro del marco escolar, tomando en cuenta, tomando en cuenta que una misma niña o niño puede jugar uno o varios roles. Estudiante que realiza conductas de acoso escolar, víctimas y espectadores. A continuación, se presenta el papel que desempeñan los distintos agentes en las situaciones de acoso escolar. Estudiante que realiza conductas de acoso escolar suele buscar el reconocimiento y la atención de los demás. Importantísimo. Siempre buscan ser el centro de atención. Su autoestima puede ser muy alta o muy baja. En cualquier caso, se relacionan a partir de la exclusión y el menosprecio de los demás. La falta de habilidades sociales se hace patente en su dificultad de expresar sus deseos y negociar su satisfacción. La falta de habilidades sociales nos lleva a esta situación. La víctima. La víctima suele ser niñas, niños y adolescentes tímidos, inseguros, con baja autoestima y que no son capaces de salir por sí mismos de la situación de acoso que padecen. Tienden a ser solitarios y son rechazados por el grupo. Sus habilidades sociales son pocas cuando se trata de la resolución de conflictos. En ocasiones, son provocados por sus compañeros para que reaccionen mal y poder acosarlos de manera justificada. Experimentan sentimientos como la inseguridad, la vergüenza, se sienten inferiores y no suelen contar la situación a sus madres, padres, tutores o docentes. Los espectadores son aquellos que pueden ser pasivos o activos también. Los espectadores pasivos observan el acoso sin ser parte de este. Para ellas y ellos, el acoso es algo cotidiano y no son capaces de comunicarlo a ninguna figura de autoridad. Los espectadores activos son quienes intervienen en las dinámicas de acoso y colaboran con la alumna o el alumno que realiza conductas de acoso escolar. Realizan acoso escolar en menor grado debido a que no encabezan el acoso. En los espectadores pasivos o activos se percibe una normalización de la violencia, lo aceptan como parte de su entorno. Vemos cómo todo esto obviamente nos vuelve a llevar a la parte de los contextos y cómo esto tiene que ver con situaciones del desarrollo de los estudiantes, de cómo crecieron desde pequeños, simplemente para ver que es un niño tímido, inseguro y con baja autoestima, cuando llegan a la escuela ya llegan así. Entonces, padres de familia tenemos que trabajar todas esas partes, en que el niño sea confiado, sea seguro, que tenga una alta autoestima y que tenga la posibilidad de que en el momento en el que esté siendo acosado o que esté siendo lastimado, se acerque con nosotros, padres de familia, para que nosotros seamos los primeros que podamos acercarnos con la escuela desde un primer momento. Todas y todos los participantes de las dinámicas de acoso padecen las consecuencias. La víctima, la alumna o alumno que padece el acoso puede manifestar, ¿sí? En el caso de la víctima, vamos a ponerlo así, puede manifestar falta de sueño, pérdida de apetito, ataques de ira, aislamiento social, miedo a asistir al plantel educativo, entre otras conductas. Esto es importante y es muy importante que lo platiquemos con nuestros padres de familia, porque esto ellos también lo ven en casa y se pueden acercar a nosotros para poder hacer este tipo y resolver este tipo de situaciones desde un inicio. Se presentan además consecuencias psicológicas como una baja autoestima y pérdida de confianza en uno mismo, lo que crea dificultad para relacionarse con los demás. Estudiantes que realizan conductas de acoso escolar. En este caso, las consecuencias se presentan en la forma en que aprenden a relacionarse con los demás. Acosar puede llegar a ser la forma de conseguir sus objetivos en la edad adulta.
Obviamente desde aquí, por eso es que es importante que ellos entiendan desde un inicio lo malo que puede hacer esto. Porque si no, a final de cuentas, las acciones con las que van a llegar a un futuro, pues sería esto, por ejemplo, donde lo vemos cuando alguien trata de asaltarte con una pistola, con un arma o algo, aprovecha esa situación de miedo y de todo para poder llevarlo a cabo. Entonces, importantísimo, padres de familia, maestros, tratemos de hacer equipo para poder atacar este tipo de situaciones desde los momentos que sucedan dentro de las escuelas. Las personas que realizan conductas de acoso escolar pueden ser incapaces de establecer relaciones positivas en el futuro. En el caso de los espectadores, en ellos se presenta un conflicto de ideas, pues por un lado saben que lo que están viendo no es correcto, pero por otro no pueden hacer nada al respecto. Gradualmente, esto los lleva a interiorizar como normales las actitudes violentas. Esto los lleva a interiorizar como normales las actitudes violentas y los hace incapaces de reaccionar ante las mismas en el futuro. Vamos a dejarlo hasta aquí, maestras, maestros. Ha sido una revisión de la primer parte de este documento de todas y todos contra el acoso. En el siguiente video vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con la prevención. Ahorita solamente le dimos el título y vimos qué es el acoso escolar. Todas las agresiones son acoso escolar, las creencias sobre esto, los protagonistas y las consecuencias de esto mismo. Importantísimo, vamos revisándolo, vamos trabajándolo con nuestro colectivo docente, con nuestros maestros, con nuestras familias, con toda la comunidad escolar, porque así como lo dice el título, todas y todos contra el acoso escolar. No lo normalicemos, tomemos el papel y el rol que nos corresponde para que entre todos podamos hacer el cambio de esta sociedad hacia un mejor México, hacia una mejor sociedad y hacia una sociedad más justa, más sana y que tenga una convivencia pacífica hoy, mañana y siempre. Un gusto de verlos, maestros. Nos vemos en el próximo video. Bye. Agradecemos por haber visto este video. También te invitamos a que te suscribas. Recuerda que suscribirte es gratis, no tiene ningún costo. Si te gustó este video, dale like y compártelo para poder llegar a más maestros y seguirnos apoyando como familia de educación física. Déjanos tu comentario para cualquier duda, necesidad o propuesta que tengas para nosotros. Recuerda que nuestro canal es tu canal. Visítanos en nuestras otras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y ahora también síguenos en Facebook. Nos vemos en el próximo video.